Welcome to Correcciones y Conexiones, a video podcast dedicated to empowering Latinos by helping them better understand the opportunities that surround them. In each podcast, we aim to address the disparity in opportunities which many Latinos face on a day-to-day basis and provide them with guidance to assist in progressing as a community. I am your host, Victor Brown, a 17-year-old Latino American high school student who hopes to give back to our community so we can advance together. Bienvenidos a Correcciones y Conexiones, un podcast dedicado a ayudar a que los latinos comprendan y tomen ventaja de las oportunidades que los rodean. En cada podcast hablaremos acerca de las desventajas a las cuales se enfrentan los latinos diariamente y daremos guías para ayudar a la comunidad a progresar. Yo soy su anfitrión, Victor Brown, un estudiante latinoamericano de preparatoria que espera ayudar a nuestra comunidad para que todos avancemos juntos. Topic 5. Educational Tips to Help Latino High Schoolers. Tema 5. Tips educativos para ayudar a los estudiantes latinos de secundaria. In our 5th episode, we will be discussing educational tips to help Latino high schoolers. We will then provide insightful personal commentary as well as valuable resources to guide high schoolers through an incredibly memorable and important part of their lives. En nuestro 5º episodio vamos a discutir tips educativos para ayudar a los estudiantes latinos de secundaria y preparatoria. También comentaremos cosas de interés personal y señalaremos recursos importantes para guiar a estos estudiantes durante un tiempo increíblemente memorable e importante en sus vidas. When starting your high school route or even signing up to take next year's courses, you always want to envision how the next year is going to look for you. For example, if you were a freshman and you found yourself bored because of a slow pace of a class, you might try taking the advanced placement courses, which can offer a faster paced class with an AP test in the spring that could possibly give you college credit. A mistake I often see high schoolers make is feeling the need to go all or nothing with AP classes. This phenomenon often happens when students feel the need to either do all AP classes or do none, and it can be a huge mistake. If you are a student that is not confident in their skills during English class, but feel extremely comfortable solving complex equations, there is absolutely nothing wrong with taking an advanced placement math and physics course while taking the standard English one. This all-or-nothing approach often scares nervous students who weren't sure about taking an advanced placement class, and it can overwhelm students who feel obliged to sign up for 4 to 5 AP courses when they were only looking for 1 or 2 of them. Cuando empiezas tus cursos de secundaria o empiezas a elegir las clases que vas a tomar el próximo año, siempre quieres ver cómo te va a parecer el próximo año. Por ejemplo, si eras un freshman y estabas muy aburrido porque el ritmo de una clase era demasiadamente lento, tal vez te conviene tomar cursos de AP, Advanced Placement o Colocación Avanzada, que son más avanzados y también tienen una prueba AP en la primavera que te puede dar créditos de la universidad. Un error común que veo es que los estudiantes sienten la necesidad de hacer o todos sus cursos AP o ninguno, y puede ser un gran error. Si eres un estudiante que no se siente tan cómodo en su clase de inglés, pero te sientes muy cómodo resolviendo ecuaciones avanzadas, puedes tomar una clase AP de matemáticas y física y quedarte en una clase de inglés normal. Esta teoría de o todo o nada puede ser especialmente difícil con los estudiantes que se sienten forzados a tomar 4 a 5 clases de AP cuando solo querían tomar 1 o 2 clases en esta modalidad. One of the most interesting and exciting parts about high school is the fact that you have the ability to focus a percentage of your learning on a subject that you want to pursue in the future. For example, if you want to be an engineer, many high schools offer a series of PLTW, Project Lead the Way, courses that give you extremely important tools to begin your engineering journey. Similarly, some high schools offer health science courses for the students that are interested in a healthcare profession. Another extremely useful aspect about these classes is that these classes can help you gauge whether or not your current interests
will be what you want to continue in college. Some broad courses that are offered at some schools are basic technology classes that can help explain some lesser-known parts about operating a computer, which can be infinitely useful in this day and age. Lastly, chances are that if you enjoy the class you are taking, you will be more motivated, causing you to get better grades. Una de las cosas más interesantes de la secundaria y prepa es que tienes la habilidad de enfocar un porcentaje de tu aprendizaje en los temas que te interesa estudiar en el futuro. Por ejemplo, si quieres ser un ingeniero, muchas escuelas secundarias ofrecen cursos PLTW, Project Lead the Way, que te dan herramientas útiles para empezar tu camino a ser un ingeniero. Similarmente, algunas escuelas ofrecen clases médicas para estudiantes que están interesados en este campo. Otro aspecto crucial de estas clases es que te pueden ayudar a decidir si lo que te interesa ahora será lo que quieres estudiar en la universidad. Hay también otros cursos más generales de tecnología que te pueden explicar cómo usar una computadora mejor, lo cual puede ser muy útil en esta época. Finalmente, si tomas una clase que te interesa más, hay mayores probabilidades de que vayas a estar más motivado y así sacar mejores notas. Extracurriculars are a great way to strengthen your profile as a student, as well as helping you develop as both a person and a student. These extracurriculars can be either academics-based or a hobby/sport that people play. While they provide multiple benefits, they can be especially vital in the college process because colleges want people who are more than just good students. They want interesting people. Some examples of extracurriculars range from academic clubs to explore passions to competitive sports that you play either for a club or for your school. These activities also help you strengthen your social skills because they require you to communicate with people of all backgrounds. However, I strongly advise against piling up your schedule with every single extracurricular activity because not only will it be boring and a huge time commitment, it won't help you understand your passion or make yourself interesting to colleges. Colleges like to select people with angled approaches, so it is in your best interest for both for your times and for your profile to focus on extracurriculars that interest you. Hacer cursos y actividades extracurriculares es una buena manera de mejorar tu perfil como estudiante y también te ayudan a desarrollarte como persona. Estas actividades pueden ser académicas o una afición o deporte. Aparte de sus muchos beneficios personales, pueden ser especialmente importantes en el proceso de aplicar a las universidades porque éstas buscan alumnos que, aparte de ser buenos estudiantes, son más interesantes. Las actividades extracurriculares van desde clubes académicos para explorar pasiones hasta deportes competitivos con un club o en tu escuela. Estas actividades también te ayudan a mejorar tus habilidades sociales porque requieren comunicarse con personas de todos tipos. Sin embargo, no recomiendo que llenes tu horario con todas las actividades extracurriculares posibles porque no solo te va a hartar y va a ser un gran compromiso de tu tiempo, sino que no te va a ayudar a entender tu pasión o hacerte parecer más interesante a las universidades. A las universidades les gusta seleccionar personas con un enfoque específico, entonces conviene enfocarse en actividades extracurriculares que te interesen. An extremely important part of high school, particularly in your late sophomore, entire junior, and early senior year, is taking the two most popular standardized tests to apply to colleges, the SAT and the ACT. While both of these tests are valued equally as important, there are a few differences in the focus on subjects and grading scale on both of these tests. The SAT has two mandatory sections, which are the math and evidence-based reading and writing, and one optional section, which is the essay. The SAT is graded out of 1,600, with 800 of its points allotted to the evidence-based reading and writing section, and the other 800 points allotted to the math section, with all of these facts according to PrincetonReview.com. According to blog.prepscholar.com, the SAT is recommended to students who do better with more time per question, have a harder time spotting details, and struggle with geometry. This is because the ACT generally tests mathematical concepts more in depth and more trigonometry than the SAT.
The ACT is scored out of 36, with a score being calculated by averaging the 4 sections: English, Math, Reading, and Science, and rounding up at half a point or more with the test rounded down. The ACT is recommended to students who struggle with vocabulary, have a harder time explaining why your answer is correct, and for students who generally better understand a wide range of mathematical concepts. However, both of these tests have scaled scores, which means that a 1350 on the SAT on any given test day represents the same knowledge as an SAT on any other day, with a 30 on the ACT also always representing the same amount of knowledge on other test dates. Una parte muy importante de la preparatoria, particularmente a fines del año sophomore, todo el año junior y a principios del año senior, es tomar las dos pruebas estandarizadas para aplicar a las universidades, el SAT y el ACT. Mientras ambas pruebas son igualmente importantes, las diferencias son los temas donde se enfocan y el sistema de clasificación entre las dos pruebas. Según PrincetonReview.com, el SAT tiene 2 partes obligatorias, matemáticas e inglés, y un ensayo opcional. El SAT tiene 1,600 puntos, con 800 puntos para la parte de inglés y 800 puntos para la parte de matemáticas. Según blog.prepscholar.com, el SAT está recomendado para estudiantes que necesitan más tiempo para dar respuestas, tienen dificultad en buscar detalles y se les dificulta la geometría. Esto es porque el ACT generalmente se enfoca en conceptos matemáticos más profundos como la geometría y la trigonometría. El ACT tiene 36 puntos posibles con los resultados calculados del promedio de las 4 partes: inglés, matemáticas, comprensión y ciencias. Y ellos redondean al próximo número si tienes una mitad de un punto más. El ACT está recomendado para los estudiantes que tienen dificultad con vocabulario, para los que no pueden explicar sus respuestas y para estudiantes que entienden los conceptos matemáticos más complejos. Sin embargo, las dos pruebas tienen calificaciones escaladas, que significa que un 1530 en el SAT en cualquier día representa el mismo conocimiento de un 1530 en el SAT en cualquier otro día, con un 30 en el ACT también representando el mismo conocimiento de un 30 cualquier otro día. While interests can often dictate the classes you take, you also need to take into consideration how much time you are willing to dedicate to the class, because I have found that your grade in each class is a direct result of how much time you devoted to the class both in school and out of school. I firmly agree with the idea that you shouldn't center your self-worth or confidence around your grade point average, GPA, or any other grades, but they are certainly useful to keep in mind. After all, this is high school. Some AP classes grade more rigorously, but on a higher scale. One situation can be seen where in some school districts, if you get an 86 in AP Physics, that is the equivalent of a 96 in on-level or standard physics. This is by no means an attempt to force you to drown yourself in AP classes, because oftentimes overworked students found themselves slipping in all classes, costing them valuable points on their average instead of having 1 or 2 rigorous classes. I have plenty of friends that have understood their strengths and weaknesses enough to know when to take standard classes versus the advanced placement classes, and some of them even graduate with better grade point averages, especially when compared to the students that overwork themselves. Mientras tus intereses pueden dictar las clases que tomas, también necesitas tomar en consideración cuánto tiempo tienes disponible a dedicar a cada clase, porque he descubierto que las notas en tus clases son el resultado de cuánto tiempo dedicas a la clase en la escuela y fuera de la escuela. Estoy 100% de acuerdo que no debes decidir tu autoestima dependiendo de tu promedio de calificaciones GPA, pero es muy importante considerarlo, ya que las universidades así te evaluarán. Algunas clases de AP son más difíciles, pero te dan un promedio en una escala más alta. Una situación para explicar esto es que en algunos distritos escolares, si sacas un 86 en física AP, es la equivalente de un 96 en la clase normal de física.
Esto no significa que tomar todas las clases AP es necesariamente una buena idea, porque generalmente los estudiantes que tienen un horario de escuela demasiado difícil reciben peores notas en todas sus clases, bajando su promedio. Tengo muchos amigos que saben sus puntos fuertes y débiles suficientemente bien para saber cuándo tomar clases normales en vez de clases AP, y algunos a veces se gradúan con mejores promedios, especialmente comparado a los estudiantes que tomaron demasiadas clases AP. With all of these extremely important educational tips that I have discussed, now is a great time to remember that it is also just as important to treat yourself like a human being who has the right to enjoy themselves as a reward for all the work they do. This not only helps you have a better time, find more friends, and enjoy your time as a high schooler more, it also has a positive effect on your academics. According to Johns Hopkins University, when students prioritize academics at the expense of their personal life, it can deteriorate relationships, academic performance, and general health and well-being. Figuring out a way to set priorities can help in the workplace years down the line, and it decreases stress significantly. The one piece of advice I can give is be sure to take advantage of some of the events your school offers, whether they be school dances or sporting events, because I guarantee that they can be some of your best moments in high school or some of your biggest regrets if you find yourself obsessing over academics. Con todos estos tips educacionales que he discutido, ahora es un buen tiempo para recordarte que es igualmente importante recordar que tienes derecho a divertirte, especialmente como un premio por todo el trabajo que has hecho. Esto no solo te ayuda a tener una mejor experiencia, encontrar amigos y disfrutar tu tiempo como un estudiante de la secundaria, también tiene un efecto positivo en tus clases. Según la Universidad de Johns Hopkins, cuando los estudiantes priorizan las prácticas académicas a expensas de su vida personal, pueden deteriorar relaciones, reducir rendimiento académico y empeorar su salud en general. Encontrar una manera de definir tus prioridades puede ayudar en situaciones profesionales a largo plazo y reducir el estrés. El consejo más importante que puedo dar es recomendarte que vayas a muchos eventos escolares como bailes o eventos deportivos, porque te garantizo que pueden ser uno de tus mejores momentos en la secundaria o algunos de tus más grandes arrepentimientos si te obsesionas con las actividades académicas. An incredibly important resource that I see hundreds of students fail to use are the tutoring services that some schools offer. While not all schools have free tutoring services, there are a few organizations that are much more likely to have tutoring services, like the National Honor Society, as well as any other honor society that your school has. There is often a stigma behind people going to tutors, but some of the smartest students at my school are able to get such good grades because they are unafraid of asking questions and they know who to ask, whether it's a close friend or a tutor from an organization. If you have not heard of any tutoring programs at your school, starting one could be extremely beneficial to your profile as a student because it shows how much you care about your classes. Also, there are plenty of tutoring services offered at places such as libraries and other community centers. Just look up free tutoring near me to find people that can help you take your grades to the next level. Un recurso muy importante que miles de estudiantes no utilizan son los servicios de tutoría que algunas escuelas ofrecen. Y si tu escuela no ofrece servicios gratis de tutoría, hay algunas organizaciones que los tienen, como la Sociedad Nacional de Honor, National Honor Society, y también otros grupos que tu escuela puede tener. A veces ir a tutoría no es bien visto, pero muchos de los estudiantes más inteligentes de mi escuela sacan tan buenas notas porque no tienen miedo de hacer preguntas y saben a quién preguntar, aunque sea un amigo o el tutor de una organización. Si no has oído de algunos programas de tutoría en tu escuela, empezar un programa puede ayudar a elevar tu perfil como estudiante porque muestra la dedicación que tienes a tus clases. También hay muchos lugares que tienen servicios de tutoría como bibliotecas y centros de comunidad. Solo busca tutorías gratis cerca de aquí para encontrar personas que te pueden ayudar a subir tus calificaciones al próximo nivel. In this episode, we discussed educational tips for Latino high school students. Using accessible information and personal anecdotes,
we attempted to detail important information about the high school experience. The resources we used are PrincetonReview.com, blog.prepscholar.com, and Johns Hopkins University. In our next episode, we will be discussing voter registration with Hispanic Caucus Committeewoman on the State Democratic Executive Committee, Tsatsi Lemaire. I'm Victor Brown, and this was Episode 5 of Correcciones y Conexiones. En este episodio discutimos tips educativos para estudiantes de secundaria y preparatoria latinos. Usando información asequible y anécdotas personales, tratamos de detallar información importante de la experiencia de la educación postsecundaria. Los recursos que utilicé fueron princetonreview.com, blog.prepscholar.com y la Universidad de Johns Hopkins. En nuestro próximo episodio vamos a discutir cómo registrarse para votar con Tsatsi Lemaire, líder del Comité de Demócrata del Caucus Hispano. Soy Victor Brown y esto fue Episodio 5 de Correcciones y Conexiones.